noches, bienvenidos al programa número 2 de No me lo contaron. Hoy vamos a estar con otra historia que no me contaron, que la viví, y es la historia real del Fondo Nacional de Incentivo Docente que tanto le reclaman a Milei los sindicatos docentes, que la viví siendo estudiante por allá por el 97, 98, terminando la escuela secundaria, cuando tenía un poco de fe en el sistema sindicalista argentino, ¿no? Que después lo fui perdiendo con la experiencia, cuando veo que solamente lo usan para acomodarse en cargos políticos. Allá por aquella época fue la tan conocida Carpa Blanca Docente, de donde nace después el famoso FONID, que a mí últimamente me han escuchado decir que es el hijo de la traición de Cetera a los docentes. ¿Y por qué lo digo? Porque como digo, no me lo contaron, lo viví. La lucha docente nació con muchos objetivos, entre ellos derogar la Ley Federal de Educación. En el gobierno de Carlos Menem había mucha oposición en lo que fue la provincialización de la educación, que las escuelas, estamos hablando de las escuelas no de inicial, primaria, básica y secundaria. Las universidades sabemos que siguen siendo nacionales, pero cuando se provincializó hubo un reclamo fuerte del sector docente, también un reclamo que llevaba aparejado reclamo de salario, por supuesto, y otras inversiones que tienen que ver con infraestructura y demás. Nace esta carpa blanca que algunos, bueno, que tengan así canas como yo se acordarán. Los más jóvenes no sé si conocen la historia, pero nace la carpa blanca docente, que es una carpa que se instaló frente al Congreso, que tuvo difusión internacional, apoyo de artistas, estuvo 1003 días hasta que se levantó, y se levanta con la traición de Cetera a los docentes. ¿Por qué digo con la traición de Cetera a los docentes? Porque cuando se levanta la carpa, la verdad, la mayoría, yo en aquella época estudiantes, muchos docentes, después comencé a ser docente recién en el 2003, fui estudiante del profesorado por aquellos años también, en el 99, y no estábamos de acuerdo con que se levantara la carpa blanca, porque en realidad los reclamos que habían originado aquella lucha no se habían cumplido. Lo que se había llegado era un acuerdo, en aquel entonces con una de las referentes, Marta Maffei, por ahí andaba Yasky también, ahora diputado, ¿no? Que se olvidó de la educación, y acordaron con el gobierno, en realidad con los candidatos al gobierno entrante, que después fue el gobierno de la Rúa, la alianza con el FREPASO y demás, acordaron el levantamiento de la carpa blanca y el apoyo político partidario, porque de aquella época viene, al nuevo gobierno. Y se acordó en ese momento, por eso digo que el FONID es el hijo de la traición de Cetera a los docentes, se acordó en aquel momento un fondo nacional de emergencia, que se los voy a mostrar para que, como digo yo, no me lo contaron, lo viví, pero aparte se lo muestro con pruebas, porque no tienen por qué creer solamente en mi historia, o en lo que yo cuento, o en lo que yo recuerdo. Así que vamos a ir a lo que es la Ley Nacional de Incentivo Docente, que es con lo que Cetera levanta la carpa blanca, que en aquella época, me acuerdo, era una miseria, porque era, no sé, 50 pesos de aumento a los docentes, y una ley de emergencia, que como les digo, no lo cuento yo, ¿sí? Acá lo podemos ver, en la misma ley dice, artículo primero, creas el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el que será financiado con un impuesto anual que se aplicará sobre los automotores. O sea, nos inventaron un impuesto a los dueños de automóviles, incluidos los docentes, teníamos que financiarnos nuestro propio aumento, ¿no? Porque todo docente que tuviera un auto tenía que pagar el impuesto con el que después iba a pagar su propio sueldo, cuyo costo de mercado supere los 4.000 pesos, bueno, en aquella época, motocicletas, motos y demás, embarcaciones de aeronaves registrados o radicados en el territorio nacional, el que se crea por esta ley con carácter de emergencia y por el término de 5 años a partir del 1 de enero de 1998. Vieron que dicen Milei sacó la ley. Bueno, la ley Cetera acordó una ley de emergencia, o sea, un parche en negro, porque sigo sosteniendo que por más que esté en el recibo de sueldo, todo lo que no forma parte del salario básico, que lo expliqué en el programa 1, que en el caso de la provincia de Buenos Aires ronda los 300.000 pesos, el salario básico que paga Kicillof, todo lo demás es en negro, se crea por esta ley un fondo, o sea, un parche en negro y eventual, porque tenía fecha de caducación ya a los 5 años. 1 de enero de 1998 fue el primer vencimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Parche que sostuvieron después los diferentes gobiernos, siguió siendo en negro, siguió siendo eventual, y siempre se reclamó desde aquella época la izquierda que ahora marcha, ¿no? Junto con los sindicatos docentes, dirigentes
de la provincia de Buenos Aires, fue la primera en reclamar esta traición de la CETERA por acomodarse en el gobierno entrante, ¿sí? En los gobiernos que fueron sucediendo después también, menos en el de Macri, se acomodaron con todos y ninguno de estos cumplió la famosa ley de financiamiento educativo que después, en la que trabajó Maffei cuando fue diputada, porque terminó siendo diputada, formando por parte del Congreso, al igual que Hugo Yasky, ¿no? Mi respeto a aquellos sindicalistas que nacieron sindicalistas y que van a morir sindicalistas y que han defendido siempre al trabajador, que alguno perdido debe andar por ahí y que no utiliza esta representación para ocupar cargos políticos o cargos en el gobierno, pero la gran mayoría de los sindicalistas que conocemos, no lo cuento yo, aunque yo lo viví, por eso digo no me lo contaron, han ocupado y ocupan cargos en los partidos políticos. Usan la lucha docente para ocupar cargos en los partidos políticos y para hacer política, en este caso, en contra de un presidente elegido democráticamente, al cual se dan el gusto de, presionando con las universidades, FONID y demás, decir que no va a llegar a octubre. La verdad, vergüenza ajena cuando soy docente y escucho a colegas en las escuelas defender la democracia a la vez que piden que un presidente democrático no llegue al final de su mandato. Pero a lo que íbamos, que es al incentivo docente, está clarísimo, fue hasta el 1 de enero de 1998, fue una ley de emergencia que la verdad nunca debió haber existido, porque tras 1.003 días de lucha docente, de ayuno docente, apoyo internacional, la visibilidad grande que tuvo, el apoyo de los docentes y no docentes, porque yo era estudiante recién y apoyaba la Carpa Blanca, creía en eso, y la verdad que nos traicionaron a todos levantando la carpa por un acuerdo político, por un parche, que eran 2 mangos, que el último año que nosotros lo cobramos, el incentivo docente, que lo que hizo Milei fue no renovar la ley, una ley que nació como emergencia, una ley que tenía fecha de vencimiento. El error fue, que el error entre comillas, porque hablo de traición y no de error, el error, ya podemos sacar esto, el error fue un error, la verdad que fue pensado, ¿no? Y fue acordado y fue vendida la lucha docente para aprobar esto, porque algo tenían que decir que lograron para los docentes, y bueno, ahí nació el FONID. Pero la verdad es que es un fondo de emergencia por 5 años, que como digo, eran 2 pesos con 50, que la última vez que lo cobramos, que fue en enero del 2024, equivalía a 31.000 pesos, se saca la cuenta que hoy serían unos 50.000, 60.000 pesos por cargo. No estamos hablando de que a los docentes les sobre la plata y que todos obviamente querríamos cobrar 60.000 pesos más por cargo, pero nos resulta mucho más importante y más significativo cobrar por cargo las sumas que cobramos en negro en el básico, lo que significaría para muchos de nosotros que tenemos más de 10, 15, 20 años de antigüedad, alrededor de 300.000, 400.000 pesos más por cargo. Entonces, obviamente que es llamativo que las agrupaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires no le reclamen al gobernador Kicillof, no solamente que no le reclamen, sino que apoyan al gobernador Kicillof, que nos tiene pagando más de la mitad del sueldo en negro, que se nos queda con más de 300.000, 400.000, 500.000 pesos por cargo, depende cuál sea el cargo y si sos docente, sos profesor, si sos maestro de inicial, preceptor y demás. Estamos hablando de los niveles de inicial, primaria y secundaria. No reclama nada de todo esto y está reclamando 60.000 pesos por cargo, que aparte no tienen cara para reclamar algo que nunca debió existir, porque la CETERA nunca debió acordar una ley de emergencia por 5 años por unos centavos como lo hizo. Lo que se estaba pidiendo era la derogación de la ley federal, que no se logró, y una ley de financiamiento educativo en serio, que llegó muchísimos años después y que tampoco se respetó en los gobiernos que ellos mismos apoyaron. Porque si miramos un estudio de un organismo serio, ¿sí? Que ustedes también lo pueden buscar, y un organismo que la verdad que tiene por costumbre apoyar, y no a ciertos gobiernos que ya conocemos, el Producto Bruto Interno, el 6% sobre el Producto Bruto Interno que se prometió, la verdad que si nosotros miramos que debía ser alcanzado máximo en el 2010, ¿sí? Tenemos la CIPEC.org, ustedes pueden buscar los diferentes estudios, no lo digo yo, ese 6% de inversión en educación, la verdad que lo han arañado, pero pocas veces lo han alcanzado, y sin embargo no salieron nunca a suspender o a pedir que el presidente se vaya por esto, salvo en el caso de Macri, ¿no? Entonces, la verdad que el Fondo Nacional de Incentivo Docente lo único que representa es que CETERA en el 99 levantó la carpa blanca y traicionó a los docentes por un acuerdo político, dándole migajas, dándole un parche, que es el FONID, dándole una suma en negro, que es el FONID,
unos centavos y no dándole al docente la recomposición salarial real que estaba pidiendo. Entre otras cosas, lo más importante que se está pidiendo desde el 99 hasta ahora y no se ha logrado nunca, es la incorporación de todas las sumas en negro al básico. Como expliqué en el programa número 1, estamos cobrando en la provincia de Buenos Aires una bonificación, una de las más importantes, que es de agosto del 2008. Estamos en el 2025. ¿Cuántos años pasaron y sigue habiendo una modificación en negro que no forma parte del básico? En todos estos años, la verdad, ha habido incorporaciones muy pequeñas al básico, pero más de la mitad del básico es en negro. El FONID es una suma en negro eventual que se acordó hasta 1998 para levantar la carpa blanca como excusa para levantarla y que siempre representó un monto, la verdad, que, vuelvo a decir, no es que a nadie le sobren 60.000 o 120.000 o 150.000, lo que pueda llegar a representar entre dos cargos, depende de lo que trabajemos, pero al lado de las otras necesidades que tenemos, al lado de la otra plata que nos están quitando, al lado de lo que nos meten las manos en el bolsillo todos los meses, ya de por sí con la antigüedad solamente, porque que sea remunerativo para otras cuestiones como jubilación o vacaciones de aguinaldo, y no sea remunerativo para antigüedad, da la pauta de que es una suma que tiene partes no remunerativas, que no forma parte del básico y que por lo tanto no me voy a cansar de decir que es en negro. La verdad, no estoy en contra de hacer política, porque yo, además de docente, soy concejal y hago política. Estoy en contra de que se haga política en la escuela y con los docentes. Algunos comentarios que me han hecho por ahí, por ejemplo, leo algunas cosas que me pusieron, estás haciendo política. Sí, estoy haciendo política. La diferencia es que yo hago política afuera de la escuela, no hago política dentro de las aulas. Me sumé a un partido político para hacer política, caminé los barrios para hacer política, hago política por acá en las redes, pero no hago política en las aulas. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Entonces, ¿quieren hacer política? Vayan y hagan política fuera de las escuelas y accedan, como van a acceder ahora, a bancas en el Consejo Deliberante y en diputados y demás, por medio de una lucha o de una campaña político-partidaria que no use a los trabajadores docentes. Entonces, este programa, la verdad, cortito, porque no quiero decir mucho más, la idea no es que dure mucho, sino de hablar de temas puntuales. El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue la razón o la excusa con la cual a nosotros nos traicionó la CETERA en el 99. A partir de ahí, lo único que hizo siempre fue acomodarse en los cargos políticos. La conducción celeste de la CETERA, que viene del 99 a la fecha, y su correlato en la provincia de Buenos Aires, en los diferentes gremios que integran el Frente Docente Bonaerense, ¿sí? Porque hay gremios que se han hecho famosos siendo combativos al frente, pero cuando lo suman al frente estamos todos de acuerdo, entonces después se rasgan las vestiduras cuando yo le digo que en paritaria agarran el sobre por abajo de la mesa y que a nosotros los docentes nos llega poco y nada de los acuerdos. Siguen sosteniendo acuerdos paritarios con sumas en negro. Y una de esas primeras sumas en negro vergonzosas que los sindicatos, que el sindicato CETERA a nivel nacional, con el apoyo de los sindicatos provinciales, aceptó, fue el famoso Fondo Nacional de Incentivo Docente. Un parche en negro, fruto de la traición de la CETERA a los docentes que mantuvieron tantos días en pie, años en pie, la carpa blanca. Entonces, si van a salir a reclamar al FONID, la verdad no les da la cara. Y no me da miedo decírselo, se los voy a decir en la cara acá y donde me los cruce, porque son, la verdad, unos caraduras para decir que defienden a los docentes porque piden el FONID. Vergüenza les tiene que dar. No solamente se tiene que derogar el FONID, se tiene que derogar el FONID y se tienen que derogar todas las sumas en negro que también paga la provincia y se tienen que incorporar al básico para que sea algo que tengamos como garantía de acá en adelante y no que tengamos que estar defendiendo con cada gobierno de turno, porque esta bonificación del 2008 también puede caducar en cualquier momento. Y como digo, es una bonificación que no tienen por qué pagarnos la mitad del sueldo como bonificación o como premio, porque el salario no es un premio. Entonces el salario tiene que estar dentro del básico. Nuestro básico tiene que arrancar en los 730.000 pesos, que es lo que corresponde al salario de maestro o preceptor, que están más o menos igual. Los docentes, los profesores también a partir de los 20 módulos dejan de cobrar esta bonificación. O sea que los docentes ya desde su segundo cargo, si hablamos que un cargo son 4 horas por día, ya desde su segundo cargo los profesores no cobran este incentivo. O sea que cuando trabajan más de 20 módulos cobran la mitad o menos de la mitad de lo que cobra un compañero, faltándose al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice igual remuneración, igual trabajo. La bonificación agosto 2008 no solo que no es remunerativa para todo, porque
no es remunerativa para antigüedad, no forma parte del básico y además no llega al segundo cargo o al tercer cargo en el cargo de los preceptores y los maestros. Así que son vergonzosas todas las sumas, aunque me digan que no, me comenten, que invento. No invento nada, agarran un salario, cualquier recibo, yo no hace falta que mienta, pongo en cualquier lugar, busquen en calculadora SUTEBA, calculadora FEP, buscamos en cualquier lugar y van a ver que el salario básico es igual o menor a la cantidad de bonificantes o como lo quieran llamar, que recibimos en negro. Y a los profesores le pasa lo mismo, a los docentes de inicial le pasa lo mismo. Y en el próximo programa voy a hablar de los auxiliares, de cómo les paga Kicillof a los trabajadores auxiliares de la educación, ¿no? En este caso, los auxiliares de educación, que son empleados estatales, que cobran sumas en negro, al igual que los docentes, y también lo voy a mostrar porque trabajo en escuela, trabajo con auxiliares, me lo cuentan, lo vivo todos los días, no hace falta mayor prueba, pero tengo las pruebas a la vista. En enero del 2000, si ponemos enero del 2024, que fue la última vez que se cobró, miren, del 98 al 2024 se mantuvo el parche del incentivo docente. En enero del 2024 fue la última vez que se cobró, que era 31.000 pesos por cargo. Ahora sería un equivalente de 55.000, 60.000 pesos por cargo. Eso es lo que reclaman. Una traición que nace en el 99 con el levantamiento de la carpa blanca, un parche en negro, irrisorio el monto al lado de lo que estamos reclamando, pues estamos reclamando más de 400.000, 500.000, 600.000 pesos de salario que se están cobrando en negro y que no se están cobrando aparte por los remunerativos que no impactan. Así que esta es la verdadera historia del FONID que tanto reclaman los gremios docentes. Los que son docentes sabrán que no miento. Los que no la vivieron conmigo, por allá por el 98, por el 99, lo pueden buscar, no lo digo yo, es más, la izquierda también lo decía por aquella época, hay una nota de la izquierda diario que pueden leer que se llama A 20 años de la carpa docente, a 20 años de la carpa docente, la izquierda diario, la buscamos y van a ver toda la historia del incentivo docente. Ponemos la izquierda diario, así, porque hay muchas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, pongo la izquierda para que vean que a mí me dicen que soy gorila de derecha, ¿no? Y todo esto, ¿no? Acá van a ver la historia de la carpa blanca y van a ver, como digo yo, la referencia que hace al FONID. Durante 1.003 días, maestros y profesores ayunaban, ¿sí? Fue una lucha muy emblemática, muy conocida. El objetivo principal, acá tenemos, ¿no? Apoyar el frente opositor a Menem, ¿no? El prepaso UCR, después que asumió con el gobierno de la Rúa, Marta Maffei y Hugo Yasky, pueden googlear, ambos diputados han sido. La ley de financiamiento educativo lo marcan después como un logro allá por el 2005-2006 que nunca se cumplió, y acá tenemos la ley del FONID, lo dice la izquierda, no lo digo yo, porque recuerden, soy gorila de derecha, entonces yo miento, invento, qué sé yo. Miren la propia izquierda que hoy marcha junto a la CETERA, ya lo decía allá por el 2019, la ley estaba basada en el impuesto automotor, es una suma en negro, aclara, no incorporada al básico en todos estos años, o sea que la izquierda en el 2019 estaba de acuerdo que las sumas no incorporadas al básico eran sumas en negro, ¿no? Que puede ser, ya lo advertía, de no mediar una nueva lucha, sacada. Achata el conjunto del escalafón y desfavorece a los jubilados docentes. Después algunos arreglos se hicieron para no desfavorecer a los jubilados docentes, no les obliga, lo digo, pero el achatamiento del escalafón docente nunca se resolvió y todas estas sumas nunca fueron remunerativas para la antigüedad. Se desarmó la carpa blanca, después formaron parte de la coalición del gobierno nacional y demás. Esto fue la historia del FONID y de la traición, como digo yo, de CETERA a los docentes. No me lo contaron, lo viví, fuimos traicionados los docentes, somos traicionados los docentes, y mientras no cambien, la verdad, el sindicalismo docente en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, vamos a seguir siendo traicionados por todos estos, como yo me gusta decir, parásitos, la verdad, porque digo parásitos y no lo digo como insulto, sino como descripción, porque viven y se alimentan a costa del trabajador docente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.